¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? Comienza el 1 de septiembre de 1939. Este conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? 3. Para entender el origen de este conflicto internacional es necesario ahondar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial es el desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles fue el tratado de paz firmado al final de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra de Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertida acordaba que Alemania y sus estados aceptaran toda la responsabilidad moral de haber causado la guerra. Deberán desarmarse y realizar importantes confesiones territoriales a los vencedores y pagar prestaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores de 1922 con la llegada al poder de Adolf Hitler en los 30. 3. Alemania, al ser vencida en el conflicto, consideró exagerados los impuestos que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por las pérdidas de territorios, provocando así el impulso del Partido Nacionalista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El proceso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posiciones territoriales deseadas tras la forma del tratado. A mediados de 1939, Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania por el momento, aunque Inglaterra y Francia se oponían. No consideraban importante detener el expansionismo italiano y alemán. Por otra parte, Stalin prefirió protegerse. 3. Y firmó con Hitler un tratado de no agresión. Según el Tratado de Alemania y la URSS no se atacarían el uno al otro y además se dividirían entre ambos la ciudad de Polonia. 3. Sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia en la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1936, las tropas de Alemania e Italia, junto con las de Japón, construyeron el eje llamado Berlín, Roma y Tokio. Estos se dañaron con facilidad de media Europa. 3. La persecución contra la población judía que el Partido Nacional Socialista se encadenó en Alemania se extendió en las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en huecos, espacios cerrados, donde se les vigilaba y después se les envió a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se le conoce como el Holocausto, en el cual se arrojó una cifra aproximadamente de 6 millones de muertos. Las defensas soviéticas parecían incapaces del avance alemán. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, le declaró la guerra a los países del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base naval de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941. El 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en un búnker desde donde ordenaba resistir a toda costa el ataque hacia los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando alemán firmó una capitulación y así llegó al fin de la guerra en Europa. Por su parte, la guerra en el Pacífico aún continuaba. Los aliados ganaron territorios ante la resistencia que oponían las tropas dirigidas por el almirante Yamamoto. El presidente de Estados Unidos, Harry Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos. Arroja una bomba atómica sobre Japón para finalizar el conflicto, misma que fue lanzada en la ciudad de
Hiroshima. Este hecho dejó un saldo de 2.000 muertos. Posteriormente se lanzó una segunda bomba en Nagasaki. Ante esto Japón se rindió. De esta manera termina la Segunda Guerra Mundial. El muro de Berlín fue construido en 1961 y se convirtió en uno de los símbolos de la Guerra Fría, dividiendo a Berlín, Alemania, en Europa en dos. La noche del 9 de noviembre de 1989, 28 años después de su levantamiento, fue derribado, hecho histórico conocido como la caída de Berlín. El muro separaba dos países de una misma nación. Al oeste, la República Federal Alemana, ideología capitalista, y al este, la República Democrática Alemana, en manos de la Unión Soviética, y es la impulsora de la construcción del muro. Tras más de 2 décadas de separación física, las exigencias de libertad de los ciudadanos alemanes del este aumentaron. Además, en los 80 creció la inmigración de alemanes orientales a países vecinos, lo que provocó quejas de estos. Por ello, desde la República Alemana propuso modificar la legislación de viajes. El 9 de noviembre de 1989 se informó que la restricción se retiraba a los movimientos fuera de su territorio. La frontera abría de miles de alemanes se acercaron al muro, algunos pasos se abrieron. La caída del muro de Berlín fue uno de los hechos que marcó el derribe de la Unión Soviética, la caída del comunismo en Europa y el fin de la guerra. Guerra Fría. Después de la Segunda Guerra Mundial y tras haber luchado contra el enemigo común, Estados Unidos y la Unión Soviética se ensarzaron en sus propias disputas. En 1947, Europa y el mundo quedó dividido en dos bloques: el capitalismo estadounidense contra el comunismo soviético. La parte del este pertenecía a la URSS. Las nuevas democracias populares estaban regidas por el poder comunista de Stalin. En la parte occidental se instalaron las democracias liberales. En el camino hacia esta guerra ideológica comenzó con el Plan Marshall, un plan económico en el que Estados Unidos prestaba recursos a Europa para que se recuperara de la Segunda Guerra y pudieran combatir al enemigo comunista. En respuesta a este movimiento, los soviéticos crearon el Comecon, un consejo para integrar económicamente a todos los regímenes comunistas, posteriormente a Estados Unidos. Fundó la OTAN como una alianza militar para apoyarse ante lo posible ataque de las tropas soviéticas. Los comunistas no tardaron en hacer una alianza llamada el Pacto de Varsovia. La principal característica de esta guerra es que no combatieron directamente, sino que se participaron en guerras localizadas en otros países. Vietnam, Afganistán y Corea fueron los campos de batallas. Las potencias utilizaron los intereses de esas regiones para situarse en un bando u otro. La Guerra de Corea comenzó el 25 de junio de 1950. Cuando Corea del Norte invadió por sorpresa Sevi, Estados Unidos y Reino Unido apoyaban a Corea del Sur, mientras que en China y la Unión Soviética eran aliados de Corea del Norte. El 27 de julio de 1953, 27 de julio de 1953, Corea del Norte se retiró tras una brutal batalla en 1959. Hizo de esta guerra una auténtica masacre. Finalmente, Estados Unidos tuvo que retirarse de Vietnam el 30 de abril de 1975 y así terminó la Guerra Fría.